Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestra clase de historia. Hoy estamos lunes, iniciando una semana más. Espero que estemos muy motivados para echarle muchas ganas a nuestras clases de esta semana. Recordamos lo que vimos la clase anterior, estuvimos viendo un poco más sobre los primeros hombres. Recuerda que debido a los cambios climáticos que habían en aquel entonces, los hombres tuvieron que adaptarse y cambiar de lugar en el que vivían, irse mudando, eran nómadas, y aunque muchos lograron adaptarse a todos estos cambios, algunos otros no pudieron y perdieron la vida. Por esta razón es que ellos tuvieron que cambiar su forma de vivir, lo que comían, la forma en la que cazaban, la forma en la que se comunicaban e incluso la forma en la que se organizaban, pues necesitaban de un grupo para que pudieran sobrevivir y entre todos se ayudaran y se cuidaran. El tema de hoy es la vida de los primeros cazadores y la fabricación de instrumentos. Muy importante lo que vamos a estar viendo hoy, un poco más sobre la historia de los primeros hombres. Y antes de que empecemos, debemos de saber que la palabra nómada significa que es una persona que va cambiando de un lugar a otro, es decir, no está solo en Yucatán, sino que va de Yucatán a Campeche, después a Tamaulipas, después a Guadalajara, es decir, va cambiando de ciudad en ciudad, no está establecida en un mismo lugar. Entonces ellos vivían así, eran nómadas, no podían establecerse en un solo lugar porque recuerden que los cambios climáticos y muchas otras cosas afectaban y hacían que se tuvieran que mover. Entonces, al ser nómadas, pues tenían que buscar alimentos, recolectar alimentos, es decir, por ejemplo, frutas, verduras, legumbres, etcétera, pero también cazar animales de otras zonas que ellos no conocían y eso lo tenían que hacer de un lugar a otro. Para ello tenían que recorrer grandes distancias y en ocasiones debían de luchar contra otros grupos nómadas para poder conseguir el alimento. Era algo muy constante que tuvieran que luchar contra otros para conseguir el alimento. Recuerda también que ellos viajaban en pequeñas bandas o grupos o clanes y para poder sobrevivir construían unos albergues provisionales, unas casitas en las que usaban ya sea barro, ramas, huesos y también pieles de animales. Eran las cosas básicas que ellos tenían para poder protegerse no solo del frío, sino también pues de la lluvia o de otros animales que pudieran atacarlos. La caza era la actividad más importante que ellos tenían, la hacían de manera coordinada y participaban no solo los hombres, sino también las mujeres. Tenían que comunicarse para saber qué animales debían de cazar, pero también identificar cuáles eran mejores presas, cuáles eran más difíciles. Todo eso era importante, para todo eso era importante la comunicación. Y había dos tipos de caza, la caza mayor y la caza menor. La caza mayor era aquella en la que capturaban animales que vivían en espacios abiertos, animales grandes generalmente, renos, caballos, bisontes, mamuts, entre otros. Y la caza menor es aquella en la que cazaban animales más pequeños, por ejemplo, roedores, aves, peces también. Para ello usaban arpones y anzuelos. Todo, recuerda, dos tipos de caza. Caza mayor, animales más grandes, caza menor, animales más pequeños. Como les mencioné hace un momento, usaban arpones y lanzas para cazar también. Y todas estas herramientas fueron creadas por ellos mismos. Obviamente, para poder hacerlas, necesitaron tener un pensamiento más avanzado, es decir, ingeniárselas para cómo hacerlas y para qué les iba a servir. Todo ese trabajo fue una revolución tecnológica y con revolución no nos referimos a una pelea, ¿ok? Nos referimos a que cambió todo, lo volvió a cambiar porque ellos ya tenían algo acostumbrado, pero al crear estas herramientas todo cambió. Pues además de que aprendieron a hacer sus herramientas, también aprendieron a cómo transformar la energía a producir fuego, ya sea tallando dos maderas o una piedra, haciendo una chispa. Eso fue algo que ellos fueron desarrollando con el paso del tiempo. Algunas de las herramientas construidas por ellos fueron puntas para flechas, cuchillos, hachas, utensilios para moler, para aplastar cosas, para moler comida, entre muchos, muchos otros. Ahora sí, lo que aprendimos. Lo primero que vimos es que
Al ellos estarse moviendo de un lado a otro, se volvieron nómadas y por lo tanto tuvieron que adaptarse al tipo de alimentos que había en la zona a la que se mudaban. En muchas ocasiones no había que comer y tenían que recorrer largas distancias para poder encontrar alimento. Por lo tanto, tenían que cazar. Recuerda que la caza era una actividad importante para ellos en la que participaban hombres y mujeres de manera organizada para encontrar la mejor presa para su alimentación. También es importante que recordemos de esta parte que al ser ellos nómadas tenían que distribuir las diferentes tareas. Unos cazaban y otros recolectaban los alimentos también. Por otra parte, habían dos tipos de caza, la caza mayor y la caza menor. Recuerda que la caza mayor era en la que capturaban animales que vivían en espacios abiertos o animales más grandes como renos, caballos, bisontes, mamuts, entre muchos otros. Y la caza menor, pues, era la que se refería a animales más pequeños como roedores, aves y peces. Las herramientas construidas por ellos fueron las puntas de flecha, cuchillos, hacha, utensilios para moler, entre muchos otros. Todos estos utensilios inicialmente les sirvieron para poder cazar, para poder atrapar a sus presas, pero con el paso del tiempo y con la habilidad que fueron desarrollando, descubrieron otros usos para todos estos utensilios o herramientas que ellos habían creado. Incluso los usaban para construir otras herramientas, golpeaban piedras contra piedras para poder darle forma, etcétera. Hacían muchas transformaciones con la piedra, la madera, etcétera. La tarea de hoy es una tarea muy fácil y muy sencillita. En nuestro cuaderno vamos a realizar un dibujo de uno de los instrumentos mencionados en el tema. Puedes usar el internet para buscar algunas ideas. El dibujo deberá tener color. Ojo ahí, no vayan a hacer un dibujo que solo sea lápiz y que no tenga color, que sea un dibujo bonito. Y después van a contestar 3 preguntitas. ¿Qué herramienta es? ¿Para qué era usado? Perdón. ¿Y por qué elegí esa herramienta? Aquí les hice en un ladito un ejemplo de cómo va a ser la tarea, cómo la vamos a hacer en nuestra libreta. Hacemos un espacio para poner nuestro dibujo y contestamos las 3 preguntitas, ¿ok? Y así de fácil y así de sencilla la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo hasta mañana. Que tengas un excelente inicio de semana y nos vemos hasta la próxima. Adiós.